lipomatosos. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Luisa Fernanda Gaviria y soy residente de segundo año. Entonces los objetivos que tenemos pues como para esta charla, también a modo pues como de contenido, es primero dar a conocer pues como los diferentes tipos de lesiones lipomatosas que existen, tanto desde el espectro benigno como las lesiones malignas. Resaltar en estos la importancia y el reconocimiento de las lesiones en las imágenes diagnósticas, sobre todo para el enfoque inicial, distinguir pues como los patrones histológicos básicos más representativos y la importancia de los mismos y exponer ya pues como el enfoque general en cuanto al diagnóstico y tratamiento de estas lesiones. Está funcionamiento, reservando componentes. No aplica. Cuando estés ahí, pues le buscamos traer aquí al lado izquierdo. Bueno, entonces, ahí esperen. No abre más. No Cualquier parte, no. Nada, pues, no, que quiera, el patrón, los proyectos en ese mismo lado, pero que no nos quede en pie, Espera que tengo la cosa. Hay otros micrófonos abiertos, por favor, para que los silencien, sí. Listo. En cuanto a las generalidades como tal, entonces tenemos que los tumores lipomatosos son neoplasias pues, de origen mesenquimal. El 50% de las neoplasias de origen lipomatoso van a ser, pues son la mitad de las neoplasias de los tejidos blandos, son absolutamente frecuentes, sobre todo por la prevalencia general que tienen los lipomas en la población general. Pueden dar en cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? No solamente en extremidades, sino solamente en tejidos superficiales, sino también en profundos. Y cuando digo cualquier parte que, aunque hay como unas zonas predilectas, pues en la parte de las extremidades proximales, en el tronco, en el cuello, pues también pueden haber lesiones retroperitoneales, intraabdominales, en el mediastino, incluso en la pleura, que pueden ser de origen lipomatoso. Como premisas generales, así como grande, tener en cuenta que todas las lesiones que son subcutáneas, pequeñas, como nodulares, que son móviles y no están adheridos a planos, que sean más que todo en tronco, en la parte posterior del dorso, sobre todo en el cuello y en la parte proximal de las extremidades, generalmente son lipomas y son lesiones benignas. Y tener en cuenta que las lesiones del circo lipomatoso retroperitoneales casi todas son liposarcomas, ¿cierto? Como premisa general. Y lo otro que siempre debemos tener en cuenta y que de pronto pues como más adelante haré énfasis en ello, y es que las lesiones benignas lipomatosas no suelen malignizarse. Cuando se desarrolla pues un liposarcoma pues no se piensa que sea una malignización de una lesión benigna previa, sino que salen de nuevo. Entonces ya en cuanto a los lipomas, tenemos que es el tumor benigno más frecuente, es un tumor de grasa madura. La prevalencia, como les había dicho, de la población general es muy alta, por lo tanto, pues es de lejos como la neoplasia más frecuente. Es clínicamente aparente, puede presentarse pues casi que, por así decirlo, en cualquier época de la vida, pero casi siempre se diagnostica en las personas mayores de 30 años porque es cuando el tamaño que alcanza y su maduración y su estabilización, por así decirlo, es en el momento en el que el paciente se da cuenta pues como de la presencia de la masa y se vuelve clínicamente aparente por su tamaño. Es ligeramente más prevalente en hombres que en mujeres, puede dar en cualquier localización, como les decía, tanto desde los lipomas, pues, por así decirlo, los lipomas normales como en sus variantes. Sin embargo, como si tiene zonas predilectas, que son las extremidades, sobre todo en la parte proximal y en la parte del tronco, y ahí se ha visto que hay una relación directa de estos pacientes con, como por así decirlo, unos factores de riesgo, que son los pacientes obesos, los diabéticos o que tienen síndrome metabólico y la hipercolesterolemia para desarrollar más lipomas que en la población general. Entonces, digamos que en tanto macroscópicamente como microscópicamente, que es un lipoma, y lo que vemos es que es una lesión de grasa que tiene ese color como amarillo anaranjado, que es lobulada, generalmente viene pues bien encapsulada, está bien circunscrita, uno la puede limitar muy bien. Y en cuanto a la parte microscópica, lo que vemos en la histología son que las células grasas o los adipocitos maduros, que es lo que tenemos acá, son células redondas o poligonales que pueden ser de diferentes tamaños, pues dependiendo de su contenido lipídico, que tienen una sola gota grande de grasa
y que tienen un citoplasma pues que está como en la periferia, que es muy delgado, que uno apenas si lo ve pues que es lo que se alcanza a teñir, igual que el núcleo que viene siendo excéntrico y también se ve pues como una media luna que está en la periferia de la célula. Esa es como la característica general de estas lesiones y pues estos son como lo que vamos a encontrar en cuanto a los adipocitos maduros. Entonces, ¿qué tipos de lipomas tenemos? Hay muchos, pero digamos que desde la lesión más básica y el más común, que es el lipoma superficial, que es ese nódulo subcutáneo blando, que puede ser pues como pues, entre duro y gomoso, que es móvil, asintomático en la mayoría de los casos. Realmente los lipomas no duelen y no generan pues como ningún, digamos que ningún trastorno general para el paciente más allá en cuanto a los superficiales de lo cosmético. Tienen un crecimiento muy lento y suelen estabilizarse con el paso de los años, o sea, dejan de crecer. Casi siempre tienen un tamaño que varía entre los 3 5 6 centímetros, sin embargo pueden haber lesiones que sobrepasan pues este tamaño, pero digamos que esa es como la premisa general de los lipomas superficiales, siendo pues como la lesión más común que siempre nos vamos a encontrar. Pero hay otras lesiones y están también entonces los lipomas profundos. ¿Qué es un lipoma profundo? Está debajo de las fascias profundas, no quiere decir que solamente en extremidades, hay diferentes variantes. Y los síntomas, aunque en sí no es una lesión dolorosa, pues al estar dentro de tejidos profundos puede generar síntomas dependiendo de la localización por efecto, por ejemplo, compresivo o incluso por el reemplazo que da el tejido del tejido normal. Generalmente suelen ser más grandes, pero es porque al momento del diagnóstico, pues generalmente ha crecido lo suficiente como para que el paciente lo note o pueda generar algún síntoma, entonces casi siempre son mayores de 10 centímetros. Y el hallazgo, como les dice, es incidental, porque el paciente, por ejemplo, se puede haber hecho una imagen diagnóstica donde lo encontraron, o porque ya creció lo suficiente para generar un efecto de masa o una simetría, por ejemplo, en una extremidad. Los lipomas profundos en sí son ocupantes de espacio o disecantes. Cuando empiezan a crecer, van creando su propio espacio y disecando entre las estructuras o incluso pueden, como les decía, reemplazar el tejido normal por tejido adiposo maduro y ahí es cuando más síntomas generan. Hay muchos tipos de, pues muchas, digamos que variantes de estos lipomas profundos dependiendo del espacio donde se presenten, pero digamos que acá trayendo pues como unos ejemplos o los más comunes, el más común de todos son los lipomas profundos, los inter, tanto los inter como los intramusculares, que es lo primero que tenemos ahí, donde podemos ver en el primero tanto la ocupación grasa como el reemplazo graso de algunas, pues como de alguna parte del músculo por el lipoma, o los lipomas intramusculares que se ubican debajo del músculo, pues tanto debajo de la fascia como debajo del músculo y se delimitan muy bien, que son los más comunes. Casi siempre estos lipomas están en la parte proximal de las extremidades, o sea, en los brazos y en el muslo, y son pues como las variantes más frecuentes de los lipomas profundos, pero hay otras compromisos, como vemos ahí en este, que es un tejido sinovial que está reemplazado por grasa, es una variante de lipoma que se llama lipoma arborense, que lo que se da casi siempre alrededor de la rodilla, y lo que se hace es que ese tejido sinovial que generalmente está hipertrófico se reemplaza por grasa normal, sin atipias, por adipocitos maduros y lo que hace la proliferación es que puede generar síntomas pues alrededor de la rodilla y de la articulación y se ve así pues como el tejido sinovial reemplazado o incluso el fibrolipoma pues neural que es una infiltración grasa de los nervios, casi siempre se da pues en nervios muy distales, o sea, entre la muñeca y el miembro superior, en la muñeca y en la mano. Eh, Esa infiltración difusa pues de la vaina se puede llegar hasta llegar pues al epinebro y seguirlo invadiendo y esto sí pueden ser muy sintomáticos pues porque esto retrasa la conducción en el nervio y le puede generar síntomas malucos al paciente y lo otro pues es que también pueden llegar a ser deformantes de los dedos por la formación, neoformación ósea que se genera pues en los dedos comprometidos que hacen macrodactilia. Esas son digamos que otras variantes que son un poco más raras de los lipomas profundos, que siguen siendo lesiones muy benignas, pero que hay que tener en cuenta porque son muy sintomáticas y pues les pueden generar algunos, digamos que daños al paciente. Otra presentación de los lipomas múltiples son más raros, pero está desde el espectro de la lipomatosis, que puede ser múltiple, la lipomatosis múltiple familiar es, digamos que como la más común, es el más o menos el 5% de los pacientes que presentan lipomas
y está dado por una predisposición familiar, o sea, en la familia se encuentran otros pacientes que tienen lipomas múltiples, casi siempre en extremidades, el área más comprometida son los antebrazos, y son lipomas pequeños, nodulares, que se circunscriben muy bien, que es como el lipoma clásico, que no está adherido a ningún plano, sino que se presenta de forma múltiple en la extremidad. Hay otras presentaciones también, y está, por ejemplo, la lipomatosis simétrica o la enfermedad de Madelung, donde ya ahí es una depósitos de grasa que se van casi siempre a la zona más central, o sea, la zona proximal de las extremidades, donde se presentan los lipomas, zona proximal de las extremidades, en el tórax, en el dorso y en el cuello, se hace como un depósito simétrico de grasa que no viene siendo pues como la presentación del lipoma clásico, pero hace parte de la lipomatosis. Y la otra es la lipomatosis difusa, donde generalmente son depósitos, esta sí es irregular, de grasa, de infiltración grasa, que pueden comprometer, casi siempre comprometen las extremidades, son asimétricas, comprometen generalmente solo un lado o solo pues un segmento corporal, ya les voy a mostrar más o menos algunos ejemplos, y la otro espectro de los lipomas múltiples estaba a síndromes específicos que cursan con otras anomalías pues, en el cuerpo, como son los que tenemos acá, como el síndrome de Garnes, donde lo que tenemos aparte de la lipomatosis son, son pacientes que presentan poliposis del colon con un componente familiar importante, osteomas y fibromatosis generalizada, o el síndrome de Proteus, donde hay es una enfermedad donde hay proliferación en general de tejido mesenquimal en todo el cuerpo, y por eso, pues, aparte de los lipomas, pueden tener malformaciones vasculares, deformidades esqueléticas. Y lo otro son los síndromes amartomatosos, como los últimos que vemos, como el síndrome de Van Ayan o el síndrome de Cowden, donde hay múltiples hemangiomas, aparte de los lipomas, y puede haber, pues, como lesiones papilomatosas asociadas. Estos son algunos ejemplos donde vemos en la derecha, pues es una enfermedad de Madelung donde se ve la diposis simétrica como hacia la parte más central del cuerpo, y en el otro es una lipomatosis difusa donde se ve pues el compromiso solamente en un segmento corporal que es asimétrica, son grasa pues que se infiltra de forma simétrica en toda la extremidad. En cuanto a las imágenes, entonces, para evaluar esas lesiones, por excelencia es la resonancia magnética. No quiere decir que a todos los pacientes a los que les vayamos a diagnosticar un lipoma clásico superficial, hablando de la lesión básica superficial, que generalmente clínicamente es fácil de reconocer, le tengamos que enviar una resonancia. Pero si tenemos dudas en el diagnóstico, si queremos descartar otras cosas, si lo que tenemos es una lesión profunda o en una localización distinta, pues la resonancia sí es el examen ideal o el examen de elección para la adecuada evaluación. Traigo acá esta imagen de la derecha que es como una imagen ecográfica porque en muchos casos pues puede ser el de estudio diagnóstico inicial para los lipomas superficiales, donde pues se ve que es una lesión regular, pero pues en la mayoría de los casos de estas lesiones pues se diagnostican y se les puede hacer seguimiento y no requieren pues como el estudio ecográfico. ¿Cómo vamos a reconocer que es un lipoma la resonancia? La grasa como tal, sobre todo en el T1, pues vamos a empezar por el T1, se ve hiperintensa, y los lipomas, siendo una acumulación de grasa y adipocitos maduros, se ve igual que la grasa subcutánea, o sea, de exactamente la misma intensidad. Uno puede ver pues como la lesión circunscrita alrededor de la grasa, como vemos ahí pues como en la primera imagen, siendo ya entonces en el T2 todo lo contrario, debe ser hipointensa, al igual que la grasa, o sea, se debe ver de la misma intensidad sin cambios. Y la parte más importante son las imágenes de supresión grasa. Cuando se hace supresión de la grasa, esto se hace para mirar otras lesiones, para mirar atipias, para mirar al tejido, pues como por ejemplo mixoide alrededor. Los lipomas como tal deben suprimir la grasa igual que como se suprime, pues los cambios de supresión grasa deben ser iguales a los de la grasa subcutánea, como vemos ahí, para decir que tenemos un lipoma sin ningún tipo pues como de variante o alguna atipia que nos haga pensar, por ejemplo, una lesión maligna. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo otro, por ejemplo, aquí las imágenes de abajo que tienen contraste, que siempre las resonancias son contrastadas, es que no debe captar contraste ni hacer realce periférico y generalmente no son lesiones vascularizadas, entonces no deberían tener ningún cambio con respecto al contraste. Eso es muy importante porque este es como el enfoque inicial de donde nos tenemos que basar para saber cuáles vamos a estudiar, cuáles vamos a seguir, cuáles vamos a operar. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un lipoma siendo superficial, pero que tiene un patrón en la resonancia que es diferente a lo que acabamos de hablar? Entonces, como vemos acá, por ejemplo, en la primera imagen, se ve una lesión redondita, muy bonita,
pero que cuando uno le hace una supresión grasa no suprime igual que la grasa, entonces ahí ya tenemos algo diferente, sabemos que ya no es un lipoma común y corriente, igual que la imagen de la derecha donde uno ve desde el principio que no es la misma intensidad de la grasa subcutánea en ninguna de las de secuencias, o la lesión de abajo que de entrada uno de la ve y ya le ve irregularidad, que no es una lesión heterogénea, que no es así bonita, que no tienen como un contenido regular dentro de ella. Entonces, en cualquiera de estos casos, uno lo primero que debe pensar o es que el paciente tenga una variante de un lipoma o que pueda ser un liposarcoma. Entonces, este es como el enfoque general desde la resonancia. Y es que siempre que tengamos una lesión hiperintensa ante uno, debemos pensar que es una lesión de origen graso, o al menos de una estirpe lipomatosa. Y dependiendo de lo que encontremos, saber que si es una lesión heterogénea, de entrada ya uno sabe que no es un lipoma, entonces ahí vamos con o las variantes de los lipomas o una liposarcoma, pero si es homogénea y es igual que la grasa, ya vamos a la parte de la supresión, donde si suprime igual que la grasa, sin duda es un lipoma normal, o sea, son la acumulación de grasa normal madura, pero si la supresión grasa no es igual al, a la grasa subcutánea, entonces ahí tenemos que también puede ser una variante o algún liposarcoma que generalmente son eh, pues como de bajo grado. Entonces, en cuanto al comportamiento del tratamiento de los lipomas como tal, muchos de ellos se pueden observar cuáles, generalmente los superficiales que son menores de 5 centímetros, pueden ser susceptibles a observación pues, por el tiempo que sea necesario. Son lesiones que hay que tener muy claro y explicarle al paciente que no se malignicen, ¿cierto? Si tenemos ya con certeza que es un diagnóstico de un lipoma superficial, no es una lesión premaligna y eso no se va a malignizar en el tiempo, lo único que podría pasar es que crezca un poquito más, pero no se va a malignizar. Y cuando decidimos operar a estos pacientes, hacer una resección marginal en todos los profundos, ¿cierto? Porque no, muchas veces de ellos uno no puede alcanzar grandes, ocupar espacios, reemplazar tejido, generar síntomas. Lo otro es cuando los superficiales alcanzan un tamaño importante y pues para el paciente cosméticamente puede ser un poco difícil esto y pues se deberían retirar. O cuando continúan creciendo, que como les decía no es lo habitual de los lipomas, generalmente tienden a estabilizarse en el tiempo, pero si sigue creciendo y creciendo, pues ahí sí debería uno pensar en hacer cirugía para poder estudiarlo. Y en cuanto a las lesiones múltiples que vimos o a las lesiones difusas y a la lipomatosis, pues en general no hay un tratamiento específico para estas lesiones, pero si ya tenemos como un compromiso tan grande para el paciente, pues se puede hacer cirugías como reductoras de quitar grasa o pues en algunas cosas como de tipo liposucción para poder pues como mejorar la parte clínica del paciente. Entonces, como para este tratamiento traigo pues este es para ilustrar este caso de un paciente de nosotros de acá del servicio. Este es un paciente de 59 años que lleva aproximadamente 10 años con una lesión en el hombro derecho. Decía que le había crecido pues como en todo este tiempo, pero que ahora la notaba más grande. En general no era una lesión dolorosa, no limitaba un poco el movimiento y lo que encontramos en la resonancia pues era una lesión clásica de un lipoma, como podemos ver ahí es una lesión bonita, bien delimitada, que está bajo el del deltoides, es un lipoma profundo. Se decidió llevar a cirugía y pues entramos ahí por donde vimos un abordaje lateral tras deltoideo y se logró sacar completamente la lesión. Es una lesión que ya estaba ocupando un gran espacio y estaba bastante adherida al periósteo del húmero, pero que uno la ve y es una de las características normales que les habíamos descrito ahorita del lipoma. Siguiendo pues como con el enfoque general, tenemos que entonces cuando todo esto se nos sale, ya sabemos cuáles son la lesión básica de los lipomas, pero encontramos, por ejemplo, en la resonancia una lesión que no cumple estas características, entonces lo primero a lo que nos enfrentamos son las variantes, que son esas lesiones benignas, lipomatosas, que no cumplen pues como las características de un lipoma común. Entonces, entrándonos a ellas, hay varias. Empezando por estas están los angiolipomas, los miolipomas y los lipomas condroides, que lo que pasa es que aparte de la grasa madura en la histología, en los adipocitos maduros, hay otra celularidad, generalmente también de células maduras, sin atipias, que se combina con los lipomas. Entonces en el angiolipoma, pues como su nombre lo dice, hay conductos o vasculares. Este se da más que todo en adultos jóvenes, tiende a ser de personas un poco más jóvenes que la presentación de los lipomas normales, da mucho en los antebrazos y generalmente son pequeños y son nódulos subcutáneos que son menores de 2 centímetros
clínicamente pueden ser completamente indistinguibles de los lipomas, la mayoría de estos. Los miolipomas como tal, por ejemplo, ya son, aparte de la proliferación grasa madura, está la proliferación de músculo liso maduro. En algunos textos también se refieren a ellos como los leiomiomas extrauterinos, se da más que todo en mujeres de edad mediana, o sea, más o menos entre los 40 y los 50 años, donde se da pues como la prevalencia, por ejemplo, de los leiomiomas uterinos en su gran mayoría, y la localización casi siempre son retroperitoneales en la pelvis o en la región inguinal, incluso en la pared abdominal. Son masas que pueden llegar a tener un tamaño considerable, no son dolorosas y pues no exponen pues como ninguna tipia en general. Y está el lipoma condroide, que también como su nombre lo dice, hay matriz mixocondroide dentro de este. Con este, pues cuando uno lo ve en la imagen de resonancia, pues puede tener demasiada, como tiene matriz mixoide, uno podría llegar a pensar que puede ser un liposarcoma por sus características. Es de mujeres jóvenes y se da en la región proximal de las extremidades y es una masa de crecimiento lento que en su gran mayoría clínicamente tampoco es posible pues como distinguirla de los lipomas comunes. Entonces uno como los ve, realmente esta es la primera imagen, es una imagen clásica de un angiolipoma, donde vemos los adipocitos maduros en la histología con conductos vasculares asociados. Abajo tenemos un lipoma condroide, en donde vemos la parte normal grasa de los lipomas con matriz condroide alrededor. Y el otro sería pues como el miolipoma, que son masas que como les decía generalmente llegan a tener un tamaño considerable y es ese color normal, son células musculares lisas, común y corrientes, con algunas células grasas maduras que no tienen ninguna de sus histologías, ninguna tipia. Y los otros que también son muy importantes en cuanto a las variantes, las lesiones básicas de los lipomas benignas, está el lipoblastoma. El lipoblastoma ya en estos ya tenemos es que ya no son las células normales grasas maduras, sino que hay otras células diferentes. En estas son células grasas inmaduras, o sea, son, pues son lipoblastos. Generalmente están dados en niños. Esto es muy importante porque los lipomas comunes, pues uno no los hace diagnóstico casi nunca en los niños, es excepcional. Entonces, en este caso son niños, también dan en extremidades, en la cabeza, en el cuello y en el tronco. Generalmente es una masa indolora, más profunda que los lipomas normales, superficiales, puede ser móvil. Inicialmente son pequeñas, entre 3 y 5 centímetros, pero pueden alcanzar tamaños también considerables y generar el efecto de masa y pueden deformar, ocupar espacio como los lipomas profundos. Está el hibernoma. El hibernoma es una variante de los pues se toma como una variante de los lipomas, pero lo que tiene en su histología es grasa parda. La grasa parda, todos los seres humanos tenemos grasa parda, está más abundante en el nacimiento y en los niños. La grasa parda lo que se hace es termogénica, lo que hace es generar calor y por eso pues se habla de hibernoma porque los animales que hibernan pues tienen grandes cantidades de grasa parda para generar calor en esas épocas de frío. La grasa parda va desapareciendo con los años en las personas y generalmente en la edad adulta casi siempre las únicas partes donde se acumula grasa parda tiende a ser alrededor de las glándulas suprarrenales y de los riñones. Sin embargo, como pues hay veces hay depósitos, digamos, normales o pequeños de grasa parda que pueden estar en el tronco, en el cuello, incluso en el mediastino y no ser pues nada normal y esta proliferación de estas células puede generar un hibernoma. El diagnóstico de este generalmente es de adultos jóvenes, se dice que alrededor de los 30 años pueden ser interescapulares en el cuello, en el tórax, en el mediastino y son masas de crecimiento lento que alcanzan gran tamaño por sus localizaciones. Generalmente cuando se hace el diagnóstico ya tienden a tener un gran tamaño y tienden a ser muy sintomáticas. Y la otra variante son los lipomas fusiformes o pleomórficos, que lo que tienen son células fusiformes o células pleomórficas gigantes. Son, digamos, que dos histologías distintas, pero que se agrupan en el mismo espectro de la enfermedad porque se comportan de forma similar y pueden tener de ambas células en el mismo tumor. Este ya es de personas entre la quinta y la sexta década de la vida, también dan en el cuello, en el hombro y en la espalda. Como vemos, todas estas variantes casi siempre dan en las mismas zonas donde dan los lipomas normales y lo único que nos hace para distinguirlos es la edad de los pacientes, ¿cierto?
y ya obviamente las imágenes, tanto las imágenes y la histología que van a ser muy diferentes. Y estos son generalmente los indoloros firmes subcutáneos, que también puede ser más o menos de 3 a 5 centímetros y no alcanzan, estos no alcanzan grandes tamaños. Entonces uno como los ve, esta sería la imagen típica de un lipoblastoma. Si ustedes lo ven, pues es un tumor graso que si uno lo ve, pues puede ser muy parecido a un lipoma, pero cuando uno mira la histología son solamente lipoblastos, muchas células inmaduras. A él puede tener algunas células maduras asociadas y cuando uno lo mira en la resonancia, no es la imagen típica de un lipoma. Uno ve que pues tiene características grasas igual que la grasa normal, pues de la intensidad en la grasa, pero cuando uno hace imágenes de supresión no suprime igual que la grasa y puede tener algunas zonas heterogéneas. Estos los cibernomas, como les decía, es grasa parda, y cuando uno lo mira en la histología, la grasa parda, las células grasas pardas no son como las normales, que es una célula que es uniloculada como tal, tiene una sola gota lipídica gigante. En cambio en estas se ven múltiples, ¿cierto? Múltiples células como con múltiples gotículas y tienden a tener este color pardo característico, y cuando uno lo mira también en la resonancia no es igual la intensidad con la grasa, incluso en el T1 no es la misma, y tiene una cosa característica y es que cuando se hacen las imágenes de supresión grasa antes tiende a ser un poco más hiperintenso que la grasa normal. Y los lipomas fusiformes o pleomórficos, cuando uno los mira macroscópicamente, pues son muy parecidos al lipoma, pero cuando se miran, por ejemplo, las resonancias son imágenes muy heterogéneas que incluso pueden ser completamente indistinguibles, sobre todo, por ejemplo, en los liposarcomas mixoides, donde uno ve un tejido como de diferente calidad, y en la histología tanto pueden verse células fusiformes como vemos arriba o ser muy pleomórficas como lo que vemos abajo, acompañado en algunos casos también de adipocitos maduros normales. Entonces, el enfoque general de estas lesiones, de todas estas variantes, es que hay que hacer resección, ¿cierto? Resección marginales. Sospechamos pues que la gran mayoría, digamos que con la sospecha clínica y las imágenes, podemos pensar que son lesiones aún benignas y pueden ser resecciones marginales que obviamente se tienen que llevar a patología a estudiarlas. Sin embargo, si con la imagen, por la edad o por el compromiso, uno sospecha que puede tener algún grado de malignidad importante, pues si se le toma una biopsia es una conducta adecuada. Si hay duda o sospecha de liposarcoma, pues primero habría que descartarlo porque eso podría cambiar, digamos que la conducta quirúrgica, pero en términos generales el tratamiento es la resección. Y traigo entonces para mostrarles este caso de este paciente también del servicio. Es un paciente masculino de 7 años que ya tenía una masa de crecimiento lento durante muchos años, que creció pues como en el dorso, alcanzó un tamaño importante. Cuando se miró en las imágenes se caracterizó que él era muy sugestivo y por la edad también del paciente de un lipoblastoma, y se llevó a cirugía donde se hizo pues como la resección completa del tumor. Y si uno ve que es como les decía, como pasaban los lipomas profundos, sobre todo en la última imagen, uno logra ver, lo que logramos ver ahí es la costilla y está completamente deformada por el efecto de masa que producía la lesión. Y ya entrándonos entonces a las lesiones malignas, cuanto a los liposarcomas, tenemos que los liposarcomas son los segundos sarcomas más comunes, pues de todos los tumores malignos de tejidos blandos y óseos. Solamente está por encima del sarcoma pleomórfico. Es la mortalidad la coloca acá entre 1 y el 90%, pues eso suena muy raro, pero es porque los liposarcomas pueden ser unas lesiones que tienen un comportamiento, pueden tener del espectro de comportamiento casi benigno hasta hacer lesiones muy pleomórficas y muy malignas con un mal pronóstico. Al igual que las recurrencias, pasa exactamente lo mismo. Puede ser del 5% en lesiones que tengan comportamiento mucho más benigno, como los liposarcomas bien diferenciados, donde se logre sacar toda la lesión, como recurrir hasta un 80%. Por ejemplo, los desdiferenciados son lesiones, como habíamos dicho al principio, que surgen de nuevo. No generalmente son lesiones que son lesiones benignas que se malignizan y no tienen una etiología específica o una relación específica en cuanto a su presentación. Entonces, ¿cuáles son las características de los liposarcomas? Generalmente son masas de tejido blando pueden llegar a tener un tamaño importante, crecen mucho, de crecimiento variable sí, pero pueden tener tamaños grandes, son firmes y son asimétricas. Como digo, generalmente no son dolorosas y llegan a ser dolorosas ya cuando están comprimiendo algunas estructuras, sobre todo en extremidades, que pueden llegar a comprimir estructuras, generar edema de la extremidad,
Y el enfoque general de estas lesiones, cuando uno sospecha que es una lesión maligna, es hacer la resonancia para caracterización, posteriormente pues la estadificación básica con una tomografía del tórax, porque estos pacientes hacen metástasis, el primer sitio de metástasis, sobre todo en la mayoría de los sarcomas es el pulmón, y una biopsia para definir el manejo. Entonces, ¿qué vamos a buscar y saber cuándo es un liposarcoma? Vimos antes, incluso en las lesiones benignas, hay lesiones que pueden tener algunos lipoblastos, sobre todo pues, los lipoblastomas, pero ya sabemos que son en niños. Y también, por ejemplo, los lipomas pleomórficos, en algunos casos pueden tener algunos lipoblastos, pero eso no los hace un liposarcoma. Entonces, para saber qué es un liposarcoma, aparte de tener lipoblastos, que es la célula hipercromática, festoneada, común y típica, tienen que tener también las gotículas ricas en lípidos y una base histológica adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Que el estroma alrededor de estas células debe tener alguna tipia asociada para decir que estamos en frente de un liposarcoma, y esto es lo que llamamos son los lipoblastos diagnósticos para hacer pues como en la parte de la patología. Entonces, ¿cuáles son los liposarcomas que tenemos que se presentan? El primero que hay que tener en cuenta es el tumor lipomatoso atípico y o liposarcoma bien diferenciado, que ya se toma como una misma entidad. Es una entidad que tiene bajo potencial maligno, se toma dentro de los liposarcomas por las atipias y la celularidad que tiene, pero en muchos casos se comporta como un tumor lipomatoso atípico, o sea, como un lipoma típico. Estos se dan más que todo en pacientes entre los 50 y los 70 años. Pueden ser profundas, retroperitoneales. Al principio, cuando decía que toda masa de estirpe lipomatoso retroperitoneal, por definición, casi siempre es un liposarcoma, y esto se cumple acá, casi siempre son liposarcomas. Y pueden ser superficiales también en el muslo y el entropo, como cualquier lesión lipomatosa. Son de crecimiento lento, no dolorosos. En la resonancia puede llegar a ser difícil incluso de distinguir de un lipoma. Muchos dicen que lo único que los distingue, hay incluso criterios de resonancia para distinguir lipomas de liposarcomas que dan por el tamaño de los septos, el grosor, la vascularización, que hacen que pueda ser un poco difícil distinguirlos. En la histología la mayoría son adipocitos maduros, y lo único que los hace liposarcomas es que hay células estromales atípicas y no hacen metástasis. Sin embargo, tienen una alta recidiva, sobre todo, por ejemplo, los retroperitoneales. Y ¿qué pasa con estos lipomas, liposarcomas? Y es que tienen riesgo de desdiferenciación. Por eso es que se toma como una lesión maligna, porque a pesar de que como en sí tienen un bajo potencial maligno, están bien diferenciados, pues 15% de ellos pueden llegar a volverse un liposarcoma desdiferenciado que sí tiene potencial maligno, y por eso nos debe hacer pensar pues como en esta lesión debe tramarse pues como una lesión maligna en su tratamiento. Esto sé cómo se sabe desde la citogenética. Generalmente a estas lesiones en toda la inmunohistoquímica se les hacen estos dos marcadores que son importantes como saberlos, al menos recordarlos, que son el MM2 y el CK4, que lo que nos hacen es que hacen el diagnóstico de que la lesión sí es un liposarcoma. ¿Y qué nos habla de esto? Estos son pues como, digamos que marcadores genómicos que regulan P53. Entonces, cuando tenemos estos marcadores, muchos de estos pacientes lo que tenemos que tener en cuenta es que pueden desdiferenciarse. O sea, el tener este marcador positivo lo que hace es que este tumor, siendo pues con bajo potencial maligno, se puede desdiferenciar y volverse un liposarcoma desdiferenciado. Entonces, ese es el riesgo. ¿A qué otros pacientes, aún teniendo lesiones benignas, uno debería hacerles estos marcadores? Acá también entra esto y decir que de pronto no es un lipoma como lo que estamos pensando, sino un liposarcoma. Y son esos tumores que cuando se les hace la citología está como de la tipia es dudosa. Cuando un lipoma recidiva, que no es lo habitual, un lipoma normal, cuando son los lipomas profundos que son muy grandes, también se les debería amplificar este gen. Y los tumores lipomatosos y retroperitoneales, como les decía, casi todos los tumores retroperitoneales son liposarcomas, pero si en la histología dicen que es un lipoma, pues sería mejor amplificar el gen para definir si es de estirpe maligno, y el tratamiento podría cambiar.
Esta es la apariencia normal de un liposarcoma bien diferenciado, es muy parecido a un lipoma, solamente que cuando uno lo mira en la resonancia acá, a pesar de que es como de característica normal de la grasa, puede tener diferentes tonos en la atenuación, que sea como irregulares y septos un poco más grandes, que sería como la única diferencia. Y cuando lo vemos en la histología, vemos que la mayoría son adipocitos maduros sin atipias, pero en el estroma tiene que haber células con atipias para hacer el diagnóstico del liposarcoma. Ya está el liposarcoma desdiferenciado, que también se da en la prevalencia del mismo tipo de edad entre 50 y 70 años. Generalmente son retroperitoneales, pero también se pueden desdiferenciar los liposarcomas de extremidades. Son de crecimiento lento, son masas igual no dolorosas. Y en la resonancia lo que vemos es lo mismo, vemos como un liposarcoma bien diferenciado que tiene zonas de tejido no adiposo, o sea, como el liposarcoma normal, como si fuera un lipoma, pero con otro tejido que uno ve que no es de características adiposas. En la histología uno ve las zonas normales del liposarcoma bien diferenciado con zonas desdiferenciadas que son de otros tipos como de otra estirpe, que es como si fuera un sarcoma pleomórfico. Y estos ya tienen un potencial de metástasis que puede llegar hasta el 20% y son de una alta tasa de residuo por la difícil, lo que puede ser difícil la resección, como ahorita les voy a mostrar en algunos pacientes. ¿Qué pasa con estos pacientes? Esos pacientes pueden pasar muchos años antes de hacer metástasis. Se ha visto que incluso en liposarcomas desdiferenciados hay pacientes que se pueden 7, 8, hasta 10 años para tener lesiones metastásicas y pues tienen una mucho mejor sobrevida. Esto es lo que les decía, entonces uno ve que hay como parte de estirpe grasa y otra parte que no es de estirpe grasa y que en la histología como que la transición es así abrupta, uno ve pues como la zona del liposarcoma bien diferenciado y después hay una cantidad de células con atipia o de células con estroma de otra categoría. Está el liposarcoma mixoide. Vamos haciendo pues como que este es un poco más maligno, este es de adultos más jóvenes, alrededor de los 40 años, casi siempre están miembros inferiores del 70%, y en el muslo también pueden dar en retroperitoneo, son masas más grandes, son profundas, no dolorosas. Cuando uno las mira en la resonancia es una imagen completamente heterogénea por su compromiso mixoide. Es un estrema mixoide que trae otros tipos de células, entre ellas células pequeñas, lipoblastos en anillo, tiene más alto potencial de metástasis y a veces hace metástasis en sitios no habituales. ¿A qué me refiero con eso? Que no siempre es a pulmón, puede hacer como otro metástasis a pelvis, o sea, por ejemplo, o abdomen, por ejemplo, los liposarcomas mixoides del muslo. Después uno podría buscar una masa retroperitoneal asociada, teniendo pues como la misma estirpe. Cuando uno lo mira es este, que es como un tejido mixoide que puede ser hasta gelatinoso y en la resonancia es una masa completamente irregular, que aunque tiene como contenido graso, pues tiene como otras características adicionales. Y en la histología igualmente uno ve que no hay muchos adipocitos como tal, sino que hay una cantidad de células y estromas atípicos que lo que hacen, pues como es como la característica habitual de estos pacientes. Y lo otro son las células redondas, y es que esos liposarcomas tienen las células redondas, digamos que se tienen como una caracterización de desdiferenciación estos liposarcomas. Entre más células redondas hayan, peor pronóstico hay. Generalmente se ven como nidos de células redondas que se ven desde los cortes en la patología, y se dice que entre más del 5% aumenta pues como digamos que disminuye el riesgo, la posibilidad del paciente de estar libre de enfermedad metastásica, pero cuando ya incluso supera el 25% se dice que el pronóstico en los próximos 5 años es muy malo y pues la sobrevida disminuye a menos del 30%. Y por último está el liposarcoma pleomórfico, que es también de pacientes mayores de 60 años, realmente también da en el muslo y en el retroperitoneo, pero prácticamente puede dar en cualquier parte. Realmente son masas que alcanzan gran tamaño, un crecimiento rápido, que invaden, son muy invasoras. En la resonancia uno también va a una imagen muy heterogénea, como entre sarcoma de tejidos blandos, como cualquier sarcoma de tejidos blandos con contenido graso. Y también en la histología, aparte de células atípicas, pues hay muchos lipoblastos, hay células gigantes pelomórficas, y el pronóstico de esos pacientes es mucho más pobre por la alta residuidad que tiene, la difícil resección y pues porque la enfermedad metastásica casi siempre se presenta en el más del 50% de estos pacientes. Realmente uno lo ve así como una lesión grasa,
pero que capta, que tiene realce, que tiene otra celularidad diferente, que uno no ve solamente ve uno que otro adipocito maduro y ve una cantidad aparte de lipoblastos y de células como de células gigantes. Y ya para entonces en estos pacientes del tratamiento, la cirugía es el pilar. Hay que hacer una resección amplia en lo posible porque muchas veces estos tumores son muy grandes, muy infiltrativos y no es posible pues hacer como una resección completa y por eso su alta capacidad de recibida. El único que se sale como de este espectro es el liposarcoma bien diferenciado que pudiera ser susceptible a una resección marginal si estamos seguros de que ese es pues como el diagnóstico. La radioterapia como tal en estos, general los liposarcomas son más radioresistentes, relativamente radioresistentes, porque son células que tienen poco oxígeno, son células que no tienen esa misma capacidad mitótica que otras células para generar pues como sensibilidad a la radioterapia. Sin embargo, como los liposarcomas tienen otras celularidades, por ejemplo los mixoides o los pelomórficos pueden ser relativamente radiosensibles y algunos se benefician de radioterapia y pueden disminuir tanto su tamaño o evitar las recurrencias en la extremidad. Y la quimiosensibilidad como tal viene en este orden. El liposarcoma mixoide es quimiosensible, responde bien a quimioterapia, el pleomórfico digamos que más o menos y ya el desdiferenciado responde más bien poco a la quimioterapia. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer entre salvamento versus amputación? Cuando los tenemos en extremidades, ¿cierto? Generalmente las lesiones de bajo grado que están libres, las estructuras neurovasculares están libres, uno logra un margen de resección adecuado y una extremidad funcional y el paciente pues también es adherente a los tratamientos. En estos pacientes pues uno debería optar por el salvamento, sin embargo hay veces que no es posible y cuando hay una compromiso grave de la extremidad, no es posible si ya están demasiado invasores que no se puede hacer cubrimiento, ya invade múltiples compartimentos que no hace posible su resección, o ya los pacientes que tienen tratamientos pues como paliativos y alta carga tumoral pues son más susceptibles a amputación. Y les traigo pues como esta imagen de un paciente pues como de un salvamento. Este paciente es un paciente con un liposarcoma desdiferenciado. Esta ya es la cirugía de la tercera recidiva. Es un paciente de 74 años que su primera, el diagnóstico de liposarcoma la primera vez fue aproximadamente hace 7 años. Se le hizo la primera resección y después de hecho ha hecho 3 recidivas. Todavía no tiene pues enfermedad a distancia, pero como uno ve en esta resonancia es una lesión que tiene como muchas características, realza en algunas partes parece grasa y en otras partes tiene como otro estroma, que es la característica normal de los liposarcomas. Acá se ve la lesión grande en la parte proximal del muslo y así se veía pues en el momento de hacer pues como la resección quirúrgica que se hizo pues como en ese momento en cirugía. Y el seguimiento en estos pacientes, entonces, como los pacientes generalmente de tumores oncológicos malignos, generalmente son a los 2 a los 6 meses, a los 12 a las 12 semanas después de la cirugía, luego cada 3 meses durante los primeros 2 años y luego cada 6 meses del tercer al quinto año, buscando pues que no hayan recaídas. Casi siempre se hacen en los primeros 5 años, entonces digamos que ese es como el espacio en el que se debe hacer seguimiento estrecho. Siempre la exploración física, el TAC o la radiografía de tórax para descartar metástasis y las controles con resonancia para descartar las recidivas. Entonces, como conclusión tenemos que los lipomas son de lejos la neoplasia mesenquimal más común en estos pacientes que no tienen potencial maligno y que en algunos casos sí es posible hacer el seguimiento sin necesidad de operar a los pacientes, que todas las variantes del lipoma el manejo es quirúrgico porque requieren pues después estudios de patología y en algunas a veces son difíciles de diferenciar de liposarcomas, que la caracterización con la resonancia es como la base para el enfoque del diagnóstico en estas lesiones y saber qué vamos a hacer con los pacientes, que los liposarcomas no son lesiones que nacen de lesiones benignas que se malignizan, sino generalmente nacen de nuevo. El liposarcoma bien diferenciado es una lesión de bajo grado que tiene bajo potencial de metástasis, sin embargo hay que ponerle cuidado porque se puede diferenciar y volverse una lesión potencialmente maligna y que las variantes histológicas, entre más variantes y más células atípicas tengan y más celularidad tengan los liposarcomas, peor es el pronóstico. Muchas gracias.